Hola Ceci, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto conocerlos. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Chicas, si pueden ponerse un toque las camaritas para saludar, por lo menos. Que es importante para que quede la charla sepa a quién se dirige, ¿no? Es importante Menos mal que no tengo vernos. confianza, si no ya les hubiera dicho, se conectan todos y tomo Porque es asistencia. como medio, así es como hablar con la compu nada más, ¿no? ¿Qué tal? Un gusto a todos conocerlos. A todas, veo que son todas mujeres, un Sí, en grupo este femenino. programa tenemos todas chicas por ahora. Bueno, ¿sabés saben que algo muy loco en lo que es cumplimiento, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, una parte de lo que es cumplimiento, la mayoría de las empleadas están relacionadas a mujeres y sin embargo los compliance officers son hombres. Y es una paradoja muy interesante y cuando yo hablo con la mayoría de los que deciden quiénes son los compliance officers, dicen que eligen como oficiales de cumplimiento hombres porque muestran más autoridad. Esa es otra batalla que estoy dando, que no viene Qué al bien, tema, pero es muy qué interesante loco. Sí. esa lógica donde la mayoría de los analistas o especialistas son mujeres que están dedicadas al compliance, sin embargo, el que transmite como esa cierta autoridad es un hombre. Impresionante. Sí, Sí. aquí lo dejamos. Pero pasa en muchas áreas igual, ¿no? O sea, bueno, es como la regla general. Bueno, la parte, principalmente lo que es prevención del lavado de activos, viene mucho de lo que es la banca Ujú. y la industria financiera y la industria financiera en general siempre fue una industria muy liderada por hombres. Sí. Entonces, es una batalla que estamos dando ahí. La participación femenina no solo en roles administrativos o analistas, sino también en toma de decisión, ¿no? Ujú. Pero bueno, no es parte del Que es tan programa, pero es una importante. batalla que damos todos los días por las dudas, Sí, como si no tuviéramos nada que hacer, tal cual. totalmente. Pero bueno, vos indicame, Nati, cuando veas que están todos Las o chicas cuando ya se estamos como para sumaron, comunicar. hoy se va a sumar también Sofi Fareri y Santiago me dijo que llega más tarde, así que capaz que se suma más tarde, si no después le compartimos la grabación, ¿ok? Así que si vos querés arrancar, para que no te quedes sin tiempo, hacelo, Perfecto. no hay problema. Arrancamos, tenemos 2 horas, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan en el medio, yo no sé si aquel equipo, el grupo, estaría bueno si me pueden decir si tienen experiencia o conocimientos previos de lo que es el lavado de activos. No, No, nada. más allá de Yo, lo que es la parte de idioma y demás, ¿tienen idea de lo que es el lavado de activos? Porque mi idea es empezar desde el una principio, idea. pero quería confirmar Sí, eso. sí, yo sí. Claro, sí, sí. ¿Quién dijo Una yo idea sí? general, ¿no? Yo, Belén, Ah. perdón, me había apagado la cámara porque me estaba dando un mate. Mi No, mamá no es hay problema, contadora, tranquila. entonces, y la he escuchado trabajar con compliance, entonces, algo del tema pasivamente sé. Algo más o menos manejas. Bien, bueno, yo les voy a contar un poquito. Yo me dedico al compliance cuando la palabra compliance prácticamente no existía, principalmente en Latinoamérica. Me dedico a esto desde el año, no sé, 2005 y era realmente un tema que no era un tema, básicamente, en ese momento. Era como que, bueno, era algo que empezaba a surgir y bueno, o sea que vengo desarrollándolo desde el año 2005 hasta ahora. Hoy está mucho más formalizado y tenemos mucha más legislación y está como más en el día a día porque lo vemos cómo nos va afectando en nuestra práctica diaria, profesionalmente y en nuestra vida diaria. Todos tenemos cuenta bancaria y todos tenemos esto de que el banco te llaman y de golpe te están pidiendo información por una operación que hiciste o cada vez que tenés que abrir una cuenta en una billetera virtual. Hoy en día estamos hablando de cosas más básicas y cómo en el día a día igual nos viene influyendo y nos hacen preguntas que vos decís, pero ¿por qué? ¿También querés mi ADN? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Bueno, mucho tiene que ver con lo que son estas políticas de cumplimiento. Cumplimiento en sí mismo o compliance es cumplimiento normativo, básicamente. Es como nosotros cumplimos con diferentes normativas. Dentro de todo ese universo de lo que es el cumplimiento, tenemos una parte que es
especializada en prevención de lavado de activos, de lo que es ese delito específico. Y en general, además lo sumamos lavado de activos y prevención de financiamiento al terrorismo. Y ahora desde hace un tiempo a esta parte también le agregamos una parte más, que es prevención de distribución de armas de destrucción masiva. Todo esto fue creciendo y fue ampliándose. Si nosotros vamos al origen de todo esto, podemos ir al año 1970, ¿sí? Y después tenemos en 1988 la Convención de Viena, pero realmente esto pasó a ser parte de nuestra vida diaria y yo diría que desde la caída de las Torres Gemelas. Desde el año 2001 empezaron a ajustarse todo este tipo de normativas, principalmente porque se descubrió que mucho del financiamiento de ese movimiento que hubo ahí era movimiento de dinero que había sido anterior y que nadie había podido identificar. Si vamos específicamente a lo que es el lavado de activos, que digamos que eso encierra mucho de todas estas cosas, esperen que voy a poner, ahí está, ahí ven la presentación. No, todavía no se ve ese sí. No, no se ve nada. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahí se ve, Bien. sí. Ahora yo no las veo a ustedes. Momento que quiero ver dónde están. Acá están, acá aparecieron todos. Ahí está. Así veo también. Sí. Me pueden parar en cualquier momento, levantan la mano o directamente se desmutean y hacen preguntas sin ningún problema, porque entiendo que mucho del vocabulario es nuevo. Y hoy, en esto de que estamos hablando de lo que es la importancia de la comunicación y la traducción, yo lo que intenté hacer es llevar todo lo que es esta disciplina en el rol del traductor. Cómo nos influye o cómo nosotros podemos utilizar esto a nuestro favor o qué se espera de nosotros, ¿no? De nosotros no, porque yo no soy traductora, por empezar, pero de todos aquellos que estamos comunicando, ¿qué se espera un poco de todo esto? Entonces, mi idea es ir abarcando todo lo que es la normativa, los conceptos generales y ver cómo lo traducimos en diferentes idiomas para entender, principalmente en el inglés, como para entender por qué es tan importante el vocabulario. O sea, en esto cada palabra tiene un significado en sí mismo, engloba un montón de cosas. Entonces, la importancia de la palabra acá es máxima, ¿sí? Porque tenemos todo tipo de... Hoy en día, primero tenemos que pensar que en general el lavado de activos cruza fronteras. Y ese es un punto súper importante. Hoy tenemos documentos que cruzan fronteras todo el día. Yo hago un pedido a China, de China me viene la plata y así, la mercadería, yo tengo que mandar el dinero. Entonces, todo esto, ¿sí? Cruza fronteras constantemente y acá es donde viene nuestra función, es súper relevante. Y acá es algo que yo creo que es uno de los puntos más importantes, que es que el traductor no traduce solo palabras, porque para eso hoy tenemos un montón de inteligencia artificial que también nos da un poco esta idea de inseguridad y decir, ¿esto viene a reemplazarnos a nosotros como parte? Y yo creo que no realmente, porque justamente cuando buscamos el valor de la palabra, no hay nada que literariamente se puede traducir, sino que necesitamos un contexto y esto el único que lo puede hacer realmente es el traductor. Entonces, yo sí realmente considero que la función del traductor es extremadamente importante. Y en lo que es prevención de lavado de activos, es bastante importante, porque cada palabra, como vamos a ver ahora, tiene su sentido principal. A ver, esperen, que no sé por qué. Ahora sí. Vamos un poquito entonces a lo que es el lavado de activos en sí mismo. El lavado de activos, lo que es importante tener en cuenta es que no es una actividad sola, sino que es un ciclo, ¿sí? Es como que en el ciclo que tenemos pasan diferentes actividades que hacen que en definitiva tengamos un delito de lavado de activos. ¿Qué es en sí el lavado de activos? Es el proceso por el cual se disfraza, se oculta el origen de ciertos fondos o el movimiento de ciertos fondos que yo los obtuve de forma ilegal, ¿sí? Y los estoy intentando
transformar en algo legal. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero comprar una casa hoy, voy al escribano y le puedo decir, no, sí, la verdad que la casa la voy a comprar con plata del narcotráfico. No, señora, ¿qué hace? Me va a decir, esto no corresponde claramente. Bueno, el lavado de activos es eso. ¿Cómo hago yo para utilizar el dinero que obtuve de forma ilegítima, como hace el criminal, para utilizar ese dinero que obtuvo de forma ilegítima en actividades que sí son legítimas, como por ejemplo la compra de una casa, la compra de un vehículo? Acá es donde viene la palabra en sí misma, es transformar dinero sucio en dinero limpio. Literalmente es lavar el dinero. De hecho, money laundering, que es cómo se utiliza en inglés, en la palabra y en Reino Unido también, no toda la lengua anglosajona en general, y en la doctrina internacional, ustedes lo van a ver como money laundering. De hecho, nuestra profesión en general, mi profesión, yo soy especialista en lo que es prevención de lavado de activos, yo termino siendo especialista en AML, Anti-Money Laundering. O sea que desde el vamos tenemos, y esto sale por primera vez en 1970 con el Bank Secrecy Act, que es digamos, que el secreto bancario. Lo que nosotros conocemos como secreto bancario, bueno, ahí es donde empieza a surgir en qué momentos puede levantarse el secreto bancario a partir de cierta sospecha de dinero obtenido ilegítimamente. En LATAM, en lo que es Latinoamérica, se usa mucho lo que es lavado de activos, lavado de dinero. Por eso nosotros vemos en lo que se llama PLD, prevención de lavado de activos. Y en la Unión Europea se utiliza mucho lo que es blanqueo de capitales. Si vamos a Brasil es lavagem de dinheiro. Entonces, si miramos todo, hay como un consenso que el delito este es lavar el dinero, literalmente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien? No, Estamos bien, sí. Perfecto. Entonces, como vemos, como yo les decía, tiene un ciclo. Primero tengo que cometer una actividad ilícita y esa actividad ilícita tengo que obtener dinero, ese dinero lo limpio y lo pongo en el sistema financiero. Y eso es lo que le va a dar esta sensación de dinero lícito. Este es el proceso. Entonces, tenemos varias actividades y no es una sola cosa, ¿sí? Que nos va a llevar a que estamos ante un tema, ante un hecho de lavado de activos. Ahora bien, hay un punto muy importante dentro de lo que es el lavado de activos, que es el estado mental del autor, ¿sí? Es decir, que la persona tiene que saber realmente que ese dinero es ilícito, fue obtenido de forma ilícita. Y ese estado mental lo podemos dividir en tres formas. Uno que es el action knowledge, que es el conocimiento efectivo. El autor tiene que saber positivamente que los fondos provienen de un delito. Este en general es como más difícil, justamente de todos, si bien es el más difícil porque la persona que lo está haciendo un esfuerzo muy grande para cubrir, para tapar ese ilícito que fue el que me provocó la ganancia de dinero. Entonces, la persona tiene que tener, una de las opciones es real conocimiento o actual knowledge de lo que está, de que ese dinero fue obtenido de forma ilícita. La otra es el constructive knowledge, que es conocimiento imputado, se dice en español, que es las circunstancias eran tan evidentes que no puedes decir que no sabías, que era dinero obtenido de forma ilícita. Estos dos son quizás los que te prueban el delito en general no está relacionado con el sujeto obligado. ¿Saben lo que es un sujeto obligado? El sujeto obligado son las entidades que tienen obligación de reportar este tipo de actividades a la entidad de aplicación, que en Argentina, por ejemplo, es la UIF, en Estados Unidos es la FinCEN, ¿sí? Entonces, todos tenemos la obligación ante cualquier tipo de actividad comercial de tener un programa de prevención de lavado de activos, pero no todos estamos obligados a reportar las actividades que están sospechadas de ser operaciones sospechosas. Eso más adelante lo vamos a ver cuando veamos un poco más el vocabulario.
En esos casos, acá es donde lo que se mide también es qué tan involucrado está el sujeto obligado en la actividad. Y acá es donde viene, es en el tercer estado mental, que es el willful blindness, o lo que en Latam llamamos ceguera voluntaria. Es decir, sospeché del origen ilícito y deliberadamente miré para el otro lado. Me dio, no sé, no lo quise investigar, no pude hacerlo. Este concepto es clave para el traductor también. ¿Por qué? Porque justamente involucra un montón de cosas que no tienen que ver con la traducción literal. Primero porque la traducción literal es extraña, si bien en Latam usamos ceguera voluntaria, que es la traducción más literal que tenemos. Por ejemplo, en Latam no se usa ceguera voluntaria, sino se utiliza ignorancia deliberada. Es como que estoy ignorando deliberadamente o a propósito. Realmente lo que significa ceguera voluntaria es mirar para el otro lado. Supongamos que, por ejemplo, soy un ejecutivo de cuentas de un banco. Vienen a abrir una cuenta, viene una persona a abrir la cuenta y me dice, mira, voy a abrir y solo necesito una caja de ahorro porque yo soy cajera de un supermercado y cobro el mínimo. Segundo mes, entran $100.000. Tercer mes, entran $100.000. Claramente va a haber una alerta y decir, pará, si vos me decís que cobraste el salario mínimo, ¿de dónde salió este dinero? Que esto es lo que se verifica y lo que se verifica en general con la prevención del lavado de activos, que es el origen de los fondos. Entonces, esa persona viene y me dice, no, es una herencia. Ok, no me dijiste al principio que era una herencia. No, pero tranquilo que es una herencia. El ejecutivo de cuentas, en vez de investigar y pedir la documentación, dice, no, es una alerta infundada y no corresponde reportarla porque ya justificó que es una herencia. Si no me da documentación y si claramente supera el salario por X cantidad de veces, más de 3 veces de su salario mínimo, en este caso, claramente tengo que pedir más información. Entonces yo estoy voluntariamente mirando para otro lado y no pidiendo la información que corresponde. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Tiene que haber una suerte de dolo en la comisión de este delito. ¿Sí? Involuntario lo único que puede ser es la ceguera. Que eso depende, sí, del sujeto obligado. En los otros dos depende de la persona que está cometiendo. Tiene que tener una suerte de conocimiento de que el origen de esos fondos es ilícito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, y yo, Sí, Ceci, Verónica, Vero, cuando ¿qué nombraste tal? los sujetos obligados, y buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Hablaste de Argentina y Estados Unidos. ¿Podrías, por Sí, favor, de vuelta decir los nombres de las instituciones? sí. En Argentina es UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, y que casi todos los países de Latinoamérica se llaman igual. Y en Estados Unidos es FinCEN, así como suena. Ceci, Sí, ¿podés volver un segundito para atrás, por favor, que me quedé en la última oración copiando? sí, FinCEN es en Estados Unidos. FINCEN. No, la de diapositiva. Ah, sí, cómo no. Después yo se las comparto igual, ¿eh? Gracias. Además, yo preparé Listo, todo un gracias. archivo con la explicación de todo esto para compartirles, porque tiene un glosario también en inglés y en español que me parece que les puede ser útil. Ay, muchísimas gracias. Y Y otra obviamente, consulta, Ceci. sí, Acá hablamos sobre mens rea y sí, que sería el elemento subjetivo. Y exacto. con respecto digamos, al elemento objetivo, que creo que es el actus rea, ¿cuál ahí de qué esté? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta específicamente cómo se compone el delito, por eso hablaba antes de que es un ciclo y no es una actividad en sí misma. En lo que tengo que ver como la parte objetiva, primero tiene que haber un delito previo. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son considerados delitos previos también, ¿sí? Que pueden llegar a provocar que esos fondos sean ilícitos. Por ejemplo, drogas es es un delito previo. Deuda impositiva no es un delito previo en todos los países, por ejemplo. Y sin embargo, el dinero fue obtenido en algún punto ilícitamente porque está de contra. Entonces, cada país acá sí va a tener como
taxativamente qué se considera delito previo. En líneas generales siempre vamos a tener tráfico de armas, tráfico de blancas, narcotráfico, corrupción es un tema importante que están incluyendo de a poco los países como delito previo, contrabando. Esos son los delitos principales. Entonces, lo primero que tengo que tener como parte objetiva, el delito previo. Que ese dinero, y ahora vamos a verlo en todas las fases que tiene lo que es el lavado de activos, ese dinero tiene que haber ingresado además en el sistema financiero y ese dinero después tuvo que haber tenido una estructuración determinada donde se hizo posible que se detecte, ¿no? Pero el punto principal es el delito previo y ese delito previo tuvo que haber tenido ganancia. Entonces, el dinero que yo tengo es obtenido de forma ilegal. ¿Sí? Eso es importantísimo. Y además, en este caso, en el uso del dinero ese, tengo que pensar que la persona, y ahora quizás en uno de los ejemplos más fáciles hay una parte que es cuando vos te dicen, no me depositas este dinero en tu cuenta o en esta cuenta, vas y lo depositas y vos no sabés de dónde viene el dinero. Entonces acá también para vos entrar dentro del esquema tenés que estar en uno de estos en uno de esos tres estadios. Si no, vos no entrás dentro del esquema. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado la persona tiene que ser o el que cometió el ilícito o saber positivamente del origen ilícito de los fondos o que no pueda negar las circunstancias o en ciertos casos, y esto está más enfocado quizás al sujeto obligado que tenía el deber de monitoreo, por así decirlo, decidió mirar para otro lado y no tomar medidas. ¿Me expliqué ahí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias, Ceci. Perfecto, No, de gracias. nada. No, en serio, vayan parándome sin ningún problema. ¿Y por qué les contaba lo de estas tres etapas y principalmente el último, que es de la ceguera voluntaria? Porque en lo que es, en términos jurídicos, en lo que es prevención de lavado de activos, esa omisión, ¿sí?, es equivalente a la comisión del delito. De hecho, algo pasó interesante el año pasado, en ciertos casos la FinCEN, que es la autoridad de aplicación, aplicó multas por falta de capacitación. Porque dice, vos deberías haberle explicado a tus empleados cómo no tener una ceguera voluntaria. ¿Entendés? Es como que más allá de si vos no podés mostrar que tomaste todos los recaudos necesarios y terminás siendo parte del esquema. Entonces, eso es muy importante. Y por eso es importante ahora, lo que vamos a ver es cómo se compone el ciclo, porque tenemos tres fases, que esto sí está súper como estandarizado, que hay tres fases importantes para que se cumpla el lavado de activos. Y en este punto tenemos, además de todo esto, tres palabras importantes que para ustedes es importante que tengan en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque engloban toda la actividad, no solo la palabra en sí misma. Y acá es donde yo digo que es tan importante la actividad del traductor y que conozca todo esto, porque si yo pongo estas tres palabras en un traductor automatizado, y no la va quizás traducir más allá de la parte literaria y nosotros necesitamos contexto. Entonces, como les decía, el lavado de activos tiene tres fases. No es un acto único, sino que tienen que pasar tres cosas para que yo pueda considerarlo lavado de activos. El primero se llama colocación o placement. ¿Sí? A esta fase se la llama placement. Es la fase más vulnerable, porque es cómo se pone el efectivo, porque en general lo que tenemos que tener en cuenta que todo este dinero que se genera de forma ilegal se genera en dinero en efectivo. Hoy en día también tenemos mucho el uso de criptomonedas, que hoy tenemos que incluirlo dentro del sistema. Entonces, este dinero es cash o está hecho en criptomonedas y lo tengo que transformar y meter dentro del sistema financiero formal. Y acá es donde saltan las primeras alertas o no. Nosotros tenemos que pensar en cómo funciona el sistema de monitoreo para entender cómo yo me voy a dar cuenta si esto es un sistema estamos ante la fase 1 de colocación.
Cuando yo soy un sujeto obligado, tengo la obligación de monitorear todas las actividades financieras que están dando vueltas para darme cuenta si estoy dentro de un sistema de prevención, de un sistema de lavado de activos o no, un ciclo de lavado de activos o no. Una de las primeras medidas de seguridad es el primer acercamiento, es justamente cómo ingreso el sistema al mundo financiero formal. Entonces me van a pedir a qué te dedicas, hace cuánto, o sea, que es el origen de los fondos que yo voy a depositar, ¿sí? en ese sistema. Todos los bancos y todas las entidades financieras tienen ciertos sistemas ya generalizados o generados dentro de su sistema de onboarding, se llama, que es cómo se da de alta a un cliente, en qué tengo que mirar para darme cuenta si estoy ante un problema o no. Lo primero que vamos a mirar es si el cliente es un cliente de alto riesgo o no es alto riesgo. ¿Cuándo consideramos un cliente de alto riesgo? Cuando la actividad que haga es propensa a estar involucrada en uno de los delitos previos. Por ejemplo, si sos un PEP, una persona políticamente expuesta, vas a terminar siendo una persona de alto riesgo porque estás cercano o estás con posibilidades de ser parte de un esquema de corrupción. Si estamos hablando de venta de armas y obviamente ahí es un sistema, de hecho hay algunos bancos que ni siquiera permiten el rubro venta de armas o lo que es oro, ¿sí? Porque oro es una forma de trasladar divisas sin billete y sin que sea acuñado por una casa de una moneda, entonces el dinero está trasladado de un lugar a otro. Hoy, por ejemplo, también, y esto como para que vean, hay ciertas industrias que son consideradas de alto riesgo, como ser, por ejemplo, la venta de celulares. ¿Por qué? Porque hay una forma de lavado de activos que se descubrió, que es el Trade-Based Money Laundering, que es justamente el traslado de ciertos dispositivos que pueden llegar a mantener el valor, entonces es fácil de transformarlo de una moneda local a dólar. Entonces, tenemos todas estas industrias que pueden ser consideradas de alto riesgo, ya voy a prestar más atención en el momento en que hagan la colocación del dinero en el sistema financiero. ¿Sí? ¿Cómo ingreso el dinero? Es digamos, es una de las formas. Acá hay una gran probabilidad de detección si yo tengo un buen sistema que detecte estas cosas. En general, no puedes depositar más de $10.000. Hay como un montón de normas que están generalizadas que te dan una idea de que podemos llegar que es más complejo, ¿sí? De que es un tema que puede llegar a ser, al menos para mirar. Entonces, si yo estoy de alto riesgo, más van a mirar mi operación. Como es difícil mirar cada una de las operaciones, por eso los bancos o todas las entidades financieras en general, más las que son supervisadas, dividen en diferentes niveles de riesgo para aplicar lo que se llama en normativa general y lo que es en conocimiento general, en normativa general en prevención del lavado de activos, lo que es un sistema basado en riesgos. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la atención que le tengo que prestar. Porque es muy difícil quizás mirar todas las operaciones. Entonces, no voy a ir a mirar las que menos riesgo tienen, sino que voy a ir a mirar las que más tienen. Y cuanto mayor riesgo, mayor son las medidas que yo tengo que tomar de cuidado. Cuando yo hago el placement, cuando yo hago la ubicación del dinero en el banco, en un sistema formal financiero, eso me va a dar ciertas pautas, ¿no? ¿Cuáles? Y me va a dar cierto nivel, cierta calificación de riesgo. Por ejemplo, esta persona gana $10.000. Si yo deposito al mes siguiente $20.000, va a levantar una alerta. Y como les decía, hay como ciertas operaciones que no llaman la atención. ¿Por qué? Porque los sistemas marcan que no tienen que llamar la atención justamente por ese sistema basado en riesgo. Entonces, supongamos que yo deposito $9.000, en sí mismo no va a levantar ninguna alerta porque es menor a $10.000. ¿Sí? Todo lo que es mayor a $10.000, ya de por sí yo ya sé que va a levantar una alerta porque esto es una cuestión general que se ha puesto como mínimo indispensable para chequear, tiene que ser mayor de $10.000. Ahora, si yo recibo todas las semanas depósitos en efectivos, mi cuenta recibe todas las semanas depósitos en efectivos de $9.000 y claramente a fin de mes voy a superar
el umbral mínimo de riesgo. Entonces, mínimamente ahí me van a empezar a hacer preguntas. ¿De dónde vino este dinero y por qué? Puede pasar, por ejemplo, que me levante una alerta y diga, no, esta persona que tenía este dinero, resulta que ahora todas las semanas está depositando el equivalente a $3.000. Y vos decís, pero no está dentro de los niveles de alerta. En realidad sí, porque si yo sumo esos $3.000 me da un número mayor mensualmente y además porque no condice con la actividad que había declarado que tenía. Llamo a la persona y la persona me dice, no, lo que pasa es que como me quedé sin trabajo estoy haciendo Uber. Y estos son todos los pagos en efectivo. ¿Me podés comprobar que sos Uber? Sí, te traigo los papeles, listo, se terminó el problema. Entonces, eso termina siendo una falsa alerta. ¿Sí? Esto es lo que nosotros miramos en la colocación. ¿Cómo ingresa el dinero al sistema financiero formal? La segunda parte que vamos a tener es lo que se llama estratificación. Una de las cosas más importantes es cuanto más capas de transacciones pones, más vas borrando el origen del dinero. Entonces, pongo el dinero, con eso compro acciones por un lado, compro bonos por el otro, y después el dinero que me empieza a ingresar es de otros productos bancarios. La plata empieza a limpiarse. Si yo meto el dinero y voy inmediatamente a comprar un auto y me van a preguntar de dónde viene, porque como es un bien registral, tengo que declarar el origen de los fondos. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo, de esos $50.000 que puse, ¿no? De eso ingresé 10.000 los metí en bonos, 10.000 los metí en un fondo, en un fondo de inversión, otros 10.000 lo metí en un CDA, otros 10.000 lo metí en un plazo fijo. Todos esos dineros, cuando se vencen todos los plazos, que me ingresa todo ese dinero de nuevo, vino bancariamente. Yo ya me olvidé cómo llegó originariamente a la cuenta después de un año. Entonces, tenemos que ver cuánto realmente, cuando se terminan todas esas capas, qué hace con ese dinero la persona. Entonces, yo tengo que ir mirando también cómo el dinero que una vez ingresó fue dividido en diferentes productos. Acá es donde es más fácil de detectarlo. ¿Por qué? Porque hay mucho rastro documental de todo. Ya entró, ¿sí? Ya ingresó. Entonces, como está ahí, ya está. Ahora, la fase más difícil es la última, que es cuando está integrado. Es decir, después de todos estos productos, me volvió el dinero, ¿no? Ahí se integró con el resto de mi patrimonio. Esa es la parte más fácil de detectar porque ya está envuelto en una suerte de legalidad. Nuestra función, nosotros yo soy auditora, soy revisor independiente de la UIF y soy especialista en prevención de lavado de activos. Mi función es detectar cuáles son las conductas y los patrones habituales que nos pueden ayudar a detectar en cada una de estas fases si estamos ante un ciclo completo de lavado de activos o no. Y acá, como ven, las palabras son muy importantes, porque no es lo mismo decir layering en forma judicial que decirlo en cooking, porque layering puede ser diferentes capas de una torta. Pero en este caso, si yo lo estoy mirando desde acá, es importante tener en cuenta que la estratificación, esta palabra, tiene una connotación mucho más potente, con consecuencias mucho más graves que dicho en cualquier otro ámbito. Y acá es donde una traducción literal no nos va a ayudar del todo si yo no le puedo dar el contexto necesario. Es como que cada palabra contiene la fase completa del ciclo, de las tres fases del ciclo de lavado de activos. Con lo cual, no se puede reemplazar por un sinónimo. No lo puedo dejar a interpretación del que lo lee. Realmente acá la palabra tiene una importancia suprema. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo sé que es difícil porque obviamente son conceptos nuevos, pero lo que traje son diferentes técnicas en cada una de las fases para ver si podemos ver
¿Cómo la podemos identificar? Lo primero que vamos a ver es cómo introducimos el efectivo. Tenemos structuring, que es la más común de todas, que es fraccionar grandes sumas bajo el umbral de reporte. En general son $10.000. Entonces hoy pongo 3, mañana pongo 5, la semana que viene. Entonces, siempre que pongan bajo de $10.000 es más difícil que me entiendan. Y más si tengo 10 cuentas bancarias. Pongo 3.000 en una, 4.000 en otra, 5.000 en otra. Yo no tengo visión. Cada banco va viendo lo que hace en sí mismo. Entonces, ahí es más difícil, pero tenemos un montón de técnicas donde vamos llegando a la estructuración. Otra cosa es el bulk cashing smuggling. Yo les traje acá vocabularios en general, que es el contrabando de divisas. Por ejemplo, una de las fronteras más complicadas que tenemos es la de Chile con Perú. En Chile con Perú hay un tremendo contrabando de divisas justamente por la diferencia cambiaria, que es lo que en algún momento nos pasó a nosotros en Argentina con Uruguay. Hoy que tenemos una libertad, una fluctuación más libre del dólar, no es un caso muy importante, pero lo que se hace es mover el efectivo a través de fronteras. El efectivo en la manito. En la frontera de Perú y Chile, las mujeres y los hombres pasan con el dinero atado al cuerpo, cambian, se lo vuelven a atar y vuelven a entrar. Entonces la ganancia la hacen con la diferencia. Ahora vos decís, ¿y cuál es el problema? Y acá estamos saltando las medidas de seguridad. El delito previo acá es justamente, no estás declarando el ingreso del dinero, que es más de $10.000 en cualquier lado se tiene que declarar, y estás evitando el pago de impuestos. Pero lo más importante acá es que si vos tenés más de $10.000 en efectivo, siempre te van a estar mirando a ver si sos parte de un proceso de prevención, de un proceso de lavado de activos o no. Con lo cual, cuando uno pasa, vieron que dice, bueno, en un viaje común, de hecho, vos venís del exterior con $10.500, el problema no es el impuesto que tenés que pagar por esos $500 extra. El problema es si deciden acusarte de lavado de activos. Lo más probable es que puedas mostrar que no, si es que no obtuviste ese dinero vendiendo drogas, claramente, pero para llegar a todo eso vas a tener que defenderte. ¿Sí? Otro que tenemos es el Currency Exchange o MSBs. MSBs son las Money Service, que son las que envían dinero, son las remesadoras de pago, las casas de cambio remesadoras. MSB es como se llaman en Estados Unidos. Estas manejan gran parte de efectivo de forma natural. ¿Y qué es lo que hacen acá? Y hacen como compensaciones, pero sin estar declarando la actividad. Ese es el problema que tienen las casas de cambio en general y las remesadoras. No declaran que están haciendo un movimiento de dinero. Entonces, como terminan haciendo una suerte de compensación entre empresas que no están declaradas, ese dinero no se está declarando en ningún lado. Entonces, si yo hoy pago acá, le meto en Argentina, le meto en una casa de cambio $10.000 para recibirla yo en Estados Unidos, ni en Estados Unidos, ni en Argentina declaré la salida, ni en Estados Unidos declaré la entrada. Si bien no es el caso del efectivo cambiándolo por fronteras, pero es un caso muy parecido. Después tenemos el SmartFin o pitufeo. Esta es una palabra muy específica y si vos decís SmartFin, todo el mundo va a saber que estás hablando de esto, lo mismo que si decís pitufeo. ¿Por qué es pitufeo? Viene de los pitufos realmente, porque es múltiples personas haciendo depósitos como testaferros del pagador. Por ejemplo, yo tengo $100.000 y les doy $5.000 a 20 familiares míos para que lo depositen en sus cuentas. Lo blanquean y después ellos me hacen transferencias a mí o a pagadores que están relacionando, a proveedores, por ejemplo, que están relacionados a mí. Este es uno de los más comunes en trata de blancas. Es un tema terrible en trata de blancas. ¿Por qué? Por los montos que se manejan. Si yo tengo 10 personas a las cuales estoy prostituyendo, claramente los montos que manejo son menores y los voy depositando. Y parece re duro hablar de esto, pero realmente con el lavado de activos lo que se está tratando de prevenir son esa clase de delitos. La trata de blancas, el tráfico de niños, el tráfico de drogas, el financiamiento del terrorismo. Esas son las cosas que estamos intentando evitar.
No estamos tratando de agarrar a ese que intentó evadir impuestos. Tendrá su penalidad según el país por no cumplir con la norma la norma impositiva, ¿sí? Pero no está, o sea, el fin principal es esto. Cash intensive businesses, son negocios con caja intensiva. Acá es muy común el tema principalmente en Argentina, uno de los más comunes es el hotel. Tener un hotel. Vos tenés un hotel y te decís, no, lo tengo re a full. Cuando vas no tiene ni camas el hotel. Y hay casos conocidos en el sur, en la costa. ¿Por qué? Porque en realidad vos ahí vas poniendo efectivo porque decís, no, lo tengo a pleno. Sale $300 la noche y tengo 100 habitaciones. Imagínate toda la plata por día que puedes decir. Pero realmente no hay nadie que pueda probar que ese negocio estuvo ocupado. Vieron que uno de los casos más grandes en temas de corrupción en Brasil fue el Lava Jato. Lava Jato es lavautos. Realmente hacían el dinero, lo ingresaban teniendo lavautos. Por eso se llamó Lava Jato. Yo de hecho participé en la investigación del Lava Jato, estuve en la auditoría de una de las empresas brasileras. Justamente lo que se hacía era mezclar el dinero ilícito de la corrupción principalmente, porque ahí lo que hacían teníamos, bueno, Odebrecht era el constructor y cobraba un montón de dinero extra por obras que nunca se hicieron. No sé si les suena conocido eso. En algún momento en Latinoamérica es uno de los temas más comunes y se ingresaba el dinero de forma al sistema financiero a través de lavautos, porque era todo dinero en efectivo, una peluquería. ¿Sí? O sea, hay algunos que están hoy, por ejemplo, los casinos es más difícil, de hecho es más difícil que te abran una cuenta, porque ¿qué hacía la gente? Compraba fichas, ¿no? En efectivo, tipo, tomá, compro esto, hacía que jugaba, al ratito iba, decía, no, dame un cheque. Depositaban el cheque. Ahí ya hizo un movimiento por el cual el dinero, en vez de venir de un ilícito, está viniendo de una empresa que es un casino. O si estamos hablando, por ejemplo, de aseguradoras, empresas de seguro, aseguradoras de seguro de vida principalmente. De decir, bueno, no, yo con esta prima pago tanto y pido la cancelación, pero ¿sabes qué? Todo lo que me correspondía, deposítamelo en esta cuenta. Entonces yo adelanto tipo pago $80.000, ¿no? Que es como funcionan los sistemas, son de ahorro, ¿no? Digamos, vas poniendo dinero todos los meses y eso es lo que vos después podés retirar. Ok, al segundo mes lo cancelás y pedís que te lo manden a una dirección que ni siquiera es la que vos declaraste. Claramente estás metiendo un dinero en el sistema, intentaste obtenerlo, ¿sí? De forma, ya con una legalidad diferente. Y acá esto es lo que entra dentro de lo que son monetary instruments o instrumentos monetarios como cheque de viajeros. Pido cheque de viajeros, hago que viajo, vuelvo y los cambio. No los usé al final. El dinero terminó viniendo del banco. Porque yo mi dinero, el que era obtenido ilegalmente, si soy el delincuente, ya lo metí en el sistema. Entonces, estas son todas técnicas que yo tengo para evitar como delincuente que me descubran y es todo lo que hemos aprendido nosotros a lo largo de los años para detectar cuánto esto ocurre. ¿Sí? Que estamos ante un inicio de ciclo de lavado de activos. Estos dos, la estratificación y la integración, layering and integration. El layering, como les dije, es el que más tiene rastro documental, porque es el que transcurre, el que va transcurriendo, es el que tiene como la actividad principal dentro del ciclo. Y la integración es cuando ya está el bien integrado, esta actividad está directamente integrada dentro de mi patrimonio. Vamos al layering, la estratificación. Tenemos primero transferencias electrónicas internacionales. Tengo que hacer un pago, después cancelo para una compra, cancelo la compra, me devuelven el dinero, ¿sí? Jurisdicciones offshore, envío dinero a las BVI, por ejemplo, las British Virgin Islands o a Belice, que es uno de los países que tiene. Nosotros tenemos que distinguir de los que son paraísos fiscales y paraísos societarios. Es decir, paraísos fiscales pagas pocos impuestos y paraísos societarios todas las acciones son innominadas. En el sur teníamos Uruguay, que Uruguay hace unos años que ya tienen que todas las acciones, y lo mismo que Paraguay,
tienen que ser todas nominadas, entonces hoy sabemos quiénes son los dueños de las acciones, pero hasta hace un par de años atrás ni sabías quiénes eran los beneficiarios finales. Todos los que son sociedades pantallas o shell companies, que son empresas de maletín, también se las llama en Latinoamérica, que son empresas que no existen, que simplemente es para dar una apariencia de ilícito. Trade-based money laundering, que es lo que les decía, es comprar bienes y después devolverlos como para tener. Y el black market peso exchange es justamente, esto principalmente está relacionado a Colombia, que es como los colombianos han logrado ingresar el dinero del narcotráfico en Estados Unidos con compensación de bienes de peso a dólar. La integración, por su lado, es cuando ya lo tengo. Entonces, como son bienes que parecen lícitos, ¿cómo me puedo dar cuenta? En general son compras de bienes inmuebles, porque tenés que poder decir, bueno, lo tengo ya y después lo vendo. Ahora, si tenés 10 inmuebles y ninguno está alquilado, ¿y para qué tenés 10 inmuebles si no le estás dando un uso? Es porque lo querés vender enseguida. Obras de arte, joyas, vehículos de lujo. Préstamos simulados, es decir, pido plata prestada, la integro y después la devuelvo. A la segunda cuota la devolví. Entonces, en el fondo, todo ese dinero ya termina integrado a mi patrimonio y todos creemos que ya está legalizado y que ya lo puedo utilizar. Cuanto más capas, cuanto más estratificado esté, más fácil va a ser la integración, porque la integración también va a estar más lejos de la actividad original ilícita que fue la que provocó la ganancia del dinero. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, muy interesante. Cecilia, te hago una pregunta. Sí. Vos estás planteando, bueno, todas las maneras de detectar estas transacciones, pero lo que no me queda claro es dónde, digamos, se penaliza el crimen, ¿no? Porque en general involucra a dos países, por lo menos. Sí. Y No, puede ser interno también, puede ser local. Ok. En Argentina, por ejemplo, es local. Sí que, el tema es el siguiente, por ejemplo, supongamos que yo soy un banco. Vamos al ejemplo más fácil que es el banco. Lo veo nosotros tenemos todo un sistema de lo que se llama monitoreo. Cuando nosotros planteamos todo lo que es un programa de cumplimiento integral, una de las principales cuestiones es tener políticas de prevención de lavado de activos. Es decir, que nosotros vamos a decirle a nuestro sistema cómo vamos a controlar cuando hablo de nuestro sistema no hablo solo del software, sino que hablo de todos los recursos que tenemos, humanos y digitales. En cada una de las fases de la vida que yo tenga financiera, voy a tener lo que se llama una matriz de riesgo del banco que me va a indicar cuál es el riesgo. Tenemos riesgos inherentes y riesgos residuales. Los riesgos inherentes dependen de la persona en sí mismo, ¿sí? La actividad comercial que tiene, la integración que tiene, si es una persona que es políticamente expuesta o no, si tiene delitos previos, si tiene concursos o quiebras pasados. Todo eso me va a dar como mi radiografía. A partir de ahí, no solo voy a tener que hacer mi actividad de entender que todo eso es real, porque eso es lo primero que tengo que hacer, que toda la documentación que me aportan es fidedigna, es real, ¿sí? Yo tengo que verificar que toda la información que me dio y documentación también es verdadera. O sea, esto es lo que se llama proceso de due diligence o debida diligencia, que lo deben haber escuchado. Sí. Yo estoy en un proceso onboarding. Quiero abrir una cuenta, me piden un montón de documentación. El due diligence va a tener dos partes. Por un lado, que la persona cumpla con todo esto que le estoy pidiendo. Por segundo, mi actividad como sujeto obligado, verificar que todo eso sea real. Una verificación independiente de todo eso. Ahí tengo mi primera parte para tener una radiografía de quién es. Entonces, mi matriz de riesgo la voy a setear o la voy a armar de tal forma que responda a esa realidad. Entonces, va a medir
cosas que tenemos generalizadas y porque además dentro de lo que es la normativa internacional, que está guiada principalmente por las 40 recomendaciones de Gafi, que es el organismo general que tenemos, una de ellas es decir, bueno, tenemos que medir el riesgo y a partir de esa matriz basada en los riesgos es como nosotros vamos a hacer el monitoreo. Primero entonces vamos a tener, por ejemplo, la geografía. La geografía ya me da también un nivel de riesgo. No es lo mismo tener una cuenta en Estados Unidos, una operación en Estados Unidos que tener una operación en Rusia hoy. Rusia, por ejemplo, hoy no puede operar con SWIFT. Entonces, si no tiene los métodos tradicionales o que todos tenemos para hacer transferencias, ¿cómo se está enviando el dinero? Ahí tengo una alerta. Hay países además que están en la lista negra, como por ejemplo el Congo, ¿sí? O Irán, hoy están en la lista negra, no se puede directamente trabajar con ellos. Hay otros países que si bien, ¿vieron? Cuando hablan el bloqueo de Cuba, el bloqueo de Venezuela, bueno, hay ciertos países que tienen, Cuba tiene bloqueo general, pero por ejemplo Venezuela no tenía un bloqueo del país, sino que todo lo que estaba relacionado a PDVSA, que es la empresa estatal que maneja el petróleo, básicamente, vos no podías operar en dólares con todas esas personas. Entonces tengo como todo un montón de cosas que me indican cuál es el riesgo de la persona. Si tiene sueldo o tiene una actividad independiente. Si es una actividad que es muy basada en el efectivo o si tienen bienes registrables. Si tienen bienes registrables es un sujeto obligado también. O sea, yo como sujeto obligado tengo como cliente un sujeto obligado. La segunda parte, después de que tengo todo eso, y una vez que me da el riesgo, no es que termina ahí, sino que constantemente voy a estar chequeando a través de listas que se sigan manteniendo esa realidad, que esa persona siga sin ser persona políticamente expuesta, siga sin ser sujeto obligado, ¿sí? Más allá de que siga sin tener sanciones internacionales, además después voy a tener en mi matriz de riesgo la actividad. Una segunda parte que esto van a hacer es decir, bueno, si yo combino esta actividad comercial con este movimiento diario y acá hay un cortocircuito. Todo eso va a levantar lo que es una alerta de operación inusual. Una vez que yo tengo una alerta de operación inusual, tenemos el departamento de cumplimiento de cada una de estas entidades, sea banco, sea seguro, sea escribanía, que va a analizar todo esto, va a pedir documentación y demás. Si esa actividad es realmente no podemos corroborar el origen lícito o realmente creemos que es sospechosa, se hace lo que se llama ROS, que es un reporte de actividad sospechosa, de operación sospechosa. Eso se llena en un sistema, en el sistema de la UIF nuestro, y eso se abre un expediente en la UIF, y es la UIF la encargada de investigar si hubo un delito o no. A nosotros como entidad privada no nos corresponde, ¿sí? Es la UIF la que va a determinar si ahí estamos ante un caso de lavado de activos o no. Y ahí va a ser la fiscalía la que después termine haciendo la acusación a pedido de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, no lo hacemos nosotros desde el lado privado. Te expliqué todo lo otro para que veas cómo llega la información Sí, a la cómo iba UIF. el loop. Claro, porque vos empezás a ver y esas son, por eso, ahí es donde se entiende perfecto lo que es el sujeto obligado. Vos sos la primer línea de defensa y sos los ojos de la UIF. Vas a darle información a la UIF o a la FinCEN en Estados Unidos o a la UIF en Paraguay, también se llama UIF en Chile y en Uruguay, en casi toda Latinoamérica se llama UIF, depende de diferentes organismos del Estado, pero el que investiga es la UIF y si tiene motivos suficientes es la que realiza la denuncia penal. Nosotros, como entidad privada, no hacemos nada más que eso. Ahora, yo soy auditora de la UIF, ¿no? En realidad no soy auditora, se llama revisor externo independiente REI. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo, por ejemplo, a mí una de los requisitos que le pide la UIF a estos sujetos que son obligados es que tienen que una vez por año hacer un análisis y una revisión independiente de su sistema. Es decir, el UIF, el REI, que en este caso sería yo,
tengo que ver que primero las políticas que tienen son eficientes y eficaces y segundo que están aplicadas eficiente y eficazmente. Con eso, ahí puede incluso, si no están cumpliendo realmente con los deberes de cuidado que tienen que tener la UIF, puede multar al sujeto obligado. ¿Me explico? Entonces tenemos, por un lado, estar mirando, pero además para ser digno, digamos, de ser los ojos de la UIF, tenés que cumplir con un montón de requisitos. Y tenemos además un externo que va a ver que realmente vos estés cumpliendo con eso. Y dentro de un montón de normativas que pide, tenés cómo tiene que ser el proceso de onboarding, cómo tiene que ser el monitoreo. Lo que miramos es, por ejemplo, cómo lo que dice la matriz de riesgo. Y uno de los puntos principales, que es lo que más miro, que es lo que más llega a tiempo, es lo que se llama muestreo. Yo me instalo una semana en el sujeto obligado y le digo, bueno, las medidas que dice tu manual son estas y son correctas. Ahora vamos a ver que lo estés cumpliendo. Entonces, aleatoriamente, chequeo, por ejemplo, el 50% de los clientes de alto riesgo que tenés. Y me fijo que realmente estés cumpliendo con todo eso, que tenga toda la documentación, que hiciste el chequeo independiente, que reportaste actividades o no. Todo eso es lo que chequeamos nosotros. O sea que la UIF además tiene que autorizarte a que seas persona, sujeto obligado que cumple con la normativa para detectar este tipo de delitos. Me fui Gracias. por las ramas. Sí, sí, no, muy Me bueno, gracias. amplié un montón. No, pero Es se que entiende, ahora se entiende un poquito más, claro. Yo estaba pensando sí, en los casos de, ¿viste? sí, Esas agencias que vos podés comprar. ¿Te acuerdas el dólar acción? Que vos sí. compras el dólar, lo pasas a una acción, después pasa bueno, a Estados Unidos, lo venden y lo vuelven a traer a la Argentina. Entonces estaba pensando en ese caso, por ejemplo, ¿no? Por eso te preguntaba de qué lado, digamos, se detectaba Claro. ese tipo de transacciones. Todas esas, vos pensá que todos los que intervienen en ese tipo de operaciones, todos son sujetos obligados, tanto acá como tanto acá como allá. Vivo en Estados Unidos, en DC. Sí, Tanto acá yo como también. allá, todas estas New operaciones. Jersey. Vos también somos vecinas. Sí, somos vecinas, somos vecinas. Y mirá, ¿en qué parte estás? Estoy en New Jersey. Ah, estamos acá re cerquita. Estamos a 4 horas. Sí, en tren hoy es fantástico, es divino ir para esa Sí, zona. sí. Una de las cosas que en eso todos están mirando, tanto la FinCEN como la UIF en Argentina están mirando todas las operaciones y están mirando a todas las personas. Todos los que están haciendo esa operación son sujetos obligados, con lo cual todos tienen que tener su programa. Uno de los conflictos que se está presentando, por ejemplo, en Argentina es con las billeteras virtuales, porque las billeteras virtuales no entran dentro de lo que es un sujeto obligado. Mercado Pago no es sujeto obligado. Claro, no es un banco. O sea que... No. Pero además no tan solo eso, sino que el tipo de operación no está prevista. Ahora, Walla, por ejemplo, como sí compró un banco, ahora ellos sí son sujetos obligados. Entonces, ahí también hay una disputa muy grande hasta dónde, porque estas personas dicen, porque ellos dicen, la realidad es que ellos tienen que tener un soporte para ingresar el dinero, lo tienen que ingresar a través de un banco. Y es el banco el que hace la auditoría, digamos, el que hace el monitoreo de la supervisión. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que realmente todos tenemos que estar mirando para que esto no pase. Entiendo también que quizás por Mercado Pago los límites son más bajos, entonces los montos que tenemos quizás no son tan significativos, pero al mismo tiempo, y esto saliendo de la órbita de prevención de lavado de activos, si tuviéramos una mejor supervisión sobre eso, no habría tantas estafas. Claro, pero aparte de Mercado Pago también funciona hasta te ofrecen para, no sé, plazo fijo, te ofrecen hacer inversiones. Exactamente. O sea, excede, digamos, el objetivo de una transacción Claro, de ahora mercancía, ¿no? exactamente, ahora empezaron a ser sujeto obligado a través de las entidades que tienen de mercado valores y demás, porque justamente se metieron en el tema de las ALICs, lo que llamamos en Argentina ALICs, que en Estados Unidos son los broker dealers. Entonces ahí sí es como que tenés cierto tipo de actividad que sí o sí te pide supervisión, pero eso es lo que nos estaba pasando hace 2 minutos. Claro. Y después tenemos también qué pasa con las cripto.
eso también había una laguna en cómo respondía. Hoy todos los que son los proveedores de servicios de activos digitales sí están supervisados. Pero bueno, llegar a todo esto fue complicado y además realmente en general la tecnología supera constantemente a la reglamentación. Entonces estamos constantemente reglamentando cosas del pasado, es como que siempre parece que quedamos atrás. Y lo mismo nos está pasando con el tema de la inteligencia artificial. Nosotros podemos, todo esto, dicen, bueno, todo esto es inteligencia artificial, funciona bárbaro. No, porque las herramientas que nosotros tenemos en inteligencia artificial aprenden sobre cosas pasadas, pero muy pocas veces pueden detectar a futuro lo que está pasando. Claro. Es toda La una capacidad discusión. predictiva está limitada a los hechos del Exactamente. pasado, claro. Y la realidad es que decís, bueno, entonces una de las cosas que está pasando es que se generan muchos falsos positivos, muchas alertas falsas, pero una de las cosas que yo mantengo siempre es preferible tener un montón de alertas que no tener ninguna, porque eso significa que el sistema no está mirando directamente. Si tenés muchas alertas, al menos está mirando y está intentando aprender. Lo que pasa es que también ahí venimos por otro lado. Los bancos son muy rudimentarios en sus monitoreos hoy todavía. Entonces tienen un montón de reglas que se tienen que cumplir, que son que ni siquiera podemos llamarlo inteligencia artificial per se. Que es, si supera los $10.000, no. Si no supera los $10.000, no lo chequeo. Si no pasa esto, nada. Entonces es como que lo que está fuera de ese listado no lo miro directamente. Hoy lo que estamos intentando es que las nuevas herramientas, que son las de Machine Learning, las que son de aprendizaje, que traten de aprender un poco más, porque es como que si no nuestra visión es muy limitada. Ahora, lo que sí nos permiten las herramientas hoy en día automatizadas y algunas de inteligencia artificial es poder ver mayor, en su totalidad, la información con la que cuento. Entonces, supongamos que tengo un caso de smurfing o de pitufeo. Si tengo 5 personas que le están depositando en un mismo banco a un mismo testaferro o a un mismo sospechoso, lo va a detectar, cosa que el ojo humano no lo detectaría. Claro, pero aparte tenés países, por ejemplo, como México, que tiene las remesas que vienen, la gente que vive acá, que manda dinero a ese país, o sea, capaz que es legal, pero Es un no sé, me problema. parece que es un chino eso. Y tenés muchos problemas con todo lo que es. Por eso es como que si vos, por ejemplo, querés enviar dinero, por ejemplo, por Western Union o por una remesadora, si es asistencia, te ponen límites de $2.000 o $3.000 máximo. Claro. Entonces, si estás dentro del nivel de $2.000 o $3.000 en el mes, no te lo levanta como sospechoso. Si superás eso, ya te lo levanta como sospechoso y como mínimo te van a pedir primero que justifiques. Eso es lo mínimo que tienen que hacer. Si no, estaríamos hablando de una ceguera voluntaria, porque tipo, está superando el umbral mínimo que nosotros ponemos. Y después, bueno, ir viendo realmente qué actitud tiene posterior. O sea, nosotros lo más importante en lo que es lavado de activos es lo que vemos nosotros es la ruta del dinero. De dónde viene, hacia dónde va y qué pasa en el medio y cómo. Eso es importantísimo. Entonces, si veo dinero acá, ¿qué contraprestación me está llegando? Si no me está llegando ninguna contraprestación, justificame por qué estás mandando el dinero. ¿Es ayuda familiar? Perfecto, justificame. ¿Qué sé yo? Decís, bueno, tengo familiares en Líbano. Y bueno, justificame que realmente son familiares tuyos y que en Líbano no hay ningún tipo de actividad complicada quizás. En este momento, por ejemplo, Líbano están en medio de un tremendo corralito. Entonces, y tremendo porque es mucho peor de lo que nosotros podemos imaginarnos y eso que sufrimos un corralito interesante hace más de 20 años atrás. Sí. Entonces, el dinero muchas veces allá se rechaza porque los bancos tipo no reciben, es todo un problema. Ahora, siempre necesitamos, es importante la actividad nuestra, digamos, de los investigadores, incluso de los auditores y en este caso de los traductores es sumamente importante también. ¿Por qué? Porque todos los sistemas digitales no leen contexto geopolítico. Y el contexto geopolítico cambia constantemente. Hoy hay 3 guerras en el mundo. Sí, Pero sí. es como que de golpe Venezuela sí se puede trabajar con Venezuela, y de golpe hablas con Venezuela y te dice, no, bueno, sí, pero en realidad el régimen no cambió, con lo cual no me mandes plata acá porque me la van a incautar. Tú decís, ok, estamos en un momento también tal
está todo tan globalizado que tenemos que tener mucho en cuenta el contexto geopolítico en el que estamos. No es lo mismo enviar dinero desde Argentina o recibir dinero en Argentina en este momento, donde hay mucha más libertad que en otros momentos. Ahora, no tenemos que confundir nunca la legislación, y esto es un tema importante que viene justo a colación de Argentina. La legislación en lo que es materia de prevención de lavado de activos con lo que es la reglamentación operativa. Hoy la reglamentación operativa en Argentina dice que los bancos no te pueden pedir información por menos de 50 millones de pesos. Eso es totalmente relativo. Puede que no te lo pidan al principio, pero si WIF o si ellos lo denuncian, la WIF te sigue exigiendo eso. O sea, operativamente no, supuestamente, pero la realidad es que la normativa en prevención de lavado de activos dice que sí. Entonces los bancos siguen pidiendo esa información porque realmente está complicado. Los escribanos, menos de $50.000 no te están pidiendo justificativo de por qué gastas $50.000. Y eso es relativo, porque cuando vas a inscribir, si alguien, un banco, simplemente lo reportó, vos no cumpliste con tu parte de deber de cuidado. Entonces también tenés que tener Solo a la cuidado. escribana de Adorni. Pregúntaselo. Imagínate. ¿Entendés? O sea, y en estos años en Argentina, que ha cambiado tanto la reglamentación, nosotros la mayor reglamentación de transparencia la tuvimos durante el gobierno de entre 2017 y 2019. El gobierno Macri fue de hecho una campaña muy grande porque nosotros entramos a la OCDE, a la Organización Mundial de Comercio, donde te exige que vos tengas esta normativa. Pero además, ahí empezaron fuerte las rondas de evaluación mutua. Las rondas de evaluación mutua son organizadas por Gafi y son donde los países vecinos y países de Europa y demás son los que analizan tu sistema, ¿sí? Y ven si tu política de prevención de lavado de activos es lo suficientemente eficiente para detectar casos de lavado de activos en tu país. Los grandes problemas que teníamos en Sudamérica en general era que ninguno tenía la reglamentación. Teníamos leyes ahí tiradas y nunca se había reglamentado, entonces en realidad no se ponían en práctica. En ese momento, para poder ingresar y poder salir airioso, se hizo todo un paquete y la verdad que creció mucho y hoy tenemos un sistema bastante fuerte en lo que es prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estamos todavía flojos en lo que es la parte investigativa posterior, cuando uno declara los ROS, ¿qué pasa con los ROS? Pero bueno, tener, digamos, la estructura como para poder terminar el proceso, ¿no? Porque capaz exactamente. que la alerta, pero después, ¿qué pasa con eso? Ese es uno de los puntos que nosotros como auditores, y yo que soy, digamos, un especialista en la materia hace tantos años, y que hago un esfuerzo muy grande para justificar lo que hacemos en Sudamérica. O sea, si uno piensa y dice, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que atener a la legislación de allá? Primero porque usamos dólares. Los dólares no son nuestros. Entonces, Estados Unidos tiene todo el derecho del mundo de supervisar qué pasa con su moneda. El problema es nuestro, que nosotros nos basamos y nos apoyamos, y cuando digo nuestro, prácticamente toda Latinoamérica, nos basamos prácticamente en cómo se mueve el dólar para saber cómo se mueve nuestra economía. Entonces, primero ahí no nos podemos quejar, entonces tenemos que atenernos a cómo esto. Ahora, ¿cómo nosotros, si nosotros supongamos que en las evaluaciones mutuas resulta que nos ponen en la lista gris porque tenemos la normativa pero no estamos cumpliendo, ¿dónde nos afecta principalmente? A los principales que afecta es a los bancos. Los bancos dejan de poder pueden perder lo que se llama cuentas corresponsales. Las cuentas corresponsales son las cuentas que un banco americano le abre a un banco externo para poder usar dólares. Es decir, si yo quiero hacer un pago de Argentina a Japón, que lo hago en dólares, necesito sí o sí pasar por ese banco corresponsal, que es el que tiene los dólares realmente. Ahora, si mi país no califica dentro de lo que es un país de bajo riesgo, en lo que es materia de prevención de lavado de activos, pueden quitar la corresponsalía y ha pasado. De hecho, los países de Latinoamérica tienen grandes problemas para conseguir cuentas en el exterior. En Argentina, por ejemplo, el mayor problema lo tenemos con las ALICs, con los que son los agentes de liquidación y compensación. Los ven como algo muy informal, entonces no les quieren abrir cuentas bancarias en el exterior.
La realidad es que están tan regulados como los bancos. Entonces, parte de mi función en mi profesión es ir derribando los mitos de cada uno de los países y los preconceptos que tienen todos los países de Latinoamérica en que somos un desastre y hacemos cualquier cosa. La realidad es que hemos crecido mucho en esto y creo que quizás lo que más nos falta es la masificación del contenido, ¿no? De decir, del conocimiento. Como que crecer Tengo una en lo... pregunta. Sí. Esas dificultades también las tienen, digamos, los bancos que tienen casa matriz, por ejemplo, no sé, si hubiera un Chase en Argentina y el Chase tiene la misma dificultad o son bancos locales. No, el Chase no tiene problema. De hecho, por ejemplo, Banco Nación Argentina no tiene problema porque tiene su sucursal y es corresponsal en Nueva York. Entonces, Sí. Banco Nación Argentina aprovecha esa situación y de hecho le da corresponsalía a los países vecinos. Entonces, en general, el problema es cuando vos no tenés tu propia sucursal dentro de Estados Unidos, que es muy difícil tener ese tipo de licencias. Claro. Banco Nación Argentina la consiguió hace mucho tiempo y de hecho le da corresponsalía a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia. Porque yo creo que le pagan la jubilación. Sí, tienen como varios arreglos en lo que es inversiones que llegaron en algún momento y se aprovecha, pero de Latinoamérica son muy pocos los bancos que son 100% locales que tienen cuenta afuera y que pueden dar corresponsalía además, porque para poder dar corresponsalía tenés que tener cuenta autorizada por la Fed, que es la Federal Reserve de Estados Unidos. No es o sea, tenés que tener justamente, uno de los problemas grandes se genera con los bancos de Puerto Rico, que los bancos de Puerto Rico dicen, pero nosotros somos Estado asociado, deberíamos tener, y dicen, no, ustedes hacen mal las cosas, no le damos nada. Es un problema, una disputa, Hátenlos porque y claro, listo. claro, no le dan nada y le dicen, no, ¿sabés qué? No, tenés que tener un banco corresponsal continental porque ustedes tienen todos Claro. bancos offshore, les dicen. No, es genial. Entonces, es un poco mi actividad y lo que vengo haciendo los últimos años es una suerte de embajadora LATAM diciendo, no todo lo que pasa en Argentina es tráfico de divisas, no todo lo que pasa en Bolivia es tráfico de drogas, o sea, aflojemos un poco Total, claro. y tratemos de entender, pero bueno, cuando vos entendés también la falta de capacitación que hay en lo que es Latinoamérica, acá en Estados Unidos, o sea, yo estuve capacitando a la gente de Homeland Security, de IRS y de OFAC acá en los Estados Unidos, que son organismos todos gubernamentales, y uno me llegó a preguntar si el dólar blue era porque el billete era de los azules. Claro, no, Debo sí, decir, sí. ok, o sea, vos estás investigando delitos financieros en Argentina, por ejemplo, y no tenés ni idea de lo que es que el dólar blue es el dólar paralelo. Sí. Y Entonces, existe Google, así que pueden averiguar por ahí. no, claro, fue tipo, dale, ponete las pilas. Pero bueno, es como que todo lo que no entra dentro de la cajita de lo que es Estados Unidos, a ellos les cuesta mucho y hay que llevarlos a que esto sea así, ¿no? Como que a que entiendan y que nos comprendan un poco. Y gran parte Totalmente. de los, o sea, los traductores tienen una gran responsabilidad en poder transmitir realmente este tipo de información, que las palabras no son solo palabras, sino que incluyen o que envuelven un montón de cosas atrás. Dólar blue, dólar azul. Ah, es el billete azul. Es literal. O sea, ahí cuando lo ves y decís, wow, el poder que tiene la palabra, ¿no? En este caso. Total. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Eh, por Si no, mi parte, sigo. no. Gracias. Sigo entonces. Acá les traje un poquito lo que se utilizan como lo que llamamos vehículos corporativos, que son, que son todo tipo primero, que son las personas que están, por un lado, todos aquellos que están, cuáles son los sujetos obligados, y por otro lado, qué tipo de vehículos, qué tipo de sociedades, qué tipo de estructuras se utilizan para ocultar este tipo de dinero. Tenemos lo que son shell companies, que son las sociedades pantalla o sociedades de maletín, ¿sí? Que esas son muy comunes, que están constituidas legalmente, pero no tienen actividad económica real. Era lo que yo le decía, por ejemplo, tengo un hotel que en realidad nunca tiene, o sea, ni camas hay en el hotel, es un edificio que tiene una sociedad y supuestamente está siempre lleno de gente, pero no.
No hay que confundirlo con los shelf companies, que las shelf companies son sociedades preconstituidas que se crearon en algún momento y se venden porque tienen antigüedad registral. Una de las cosas que uno chequea mucho es, cuando haces el onboarding, es qué antigüedad tiene la sociedad. Si tienes 6 meses que la creaste ahora para esto. Esto, lo de las shelf companies, fue muy fuerte en los Panama Papers, por ejemplo. Porque ahí tenían un estudio, que es el Fonseca, que armaron un montón de sociedades y las empezaron a vender. Entonces, de golpe, se transformó que había 400 sociedades que estaban ocultando bienes, y en algunos ni siquiera eran casos de lavado de activos. O sea, el 95% de los casos de las sociedades de los Panama Papers simplemente eran sociedades offshore que están permitidas. El tema es que, bueno, que son de alto riesgo, por supuesto. Las PIC, o que son las Private Investment Companies, que son compañías de inversión privada. Esto es cuando vos tenés un inversor privado, una cuenta que muchos bancos le ofrecen a sus clientes más elite, es porque nunca, es como que hay una confidencialidad patrimonial enorme. Entonces, vos tenés una organización, una compañía, no te piden demasiada información, puede ser, por ejemplo, de las Islas Vírgenes, y todo eso lo mantiene dentro de lo que es una inversión global dentro del banco. Entonces, vos en realidad no sos el dueño de la inversión, sino que sos una parte, entonces vos no figurás dentro del sistema. Después tenemos las acciones al portador, o bearer shares, que son literalmente es al portador. La propiedad es de quien posee el papel. En general, hoy es como que nadie te acepta que eso exista, justamente por el problema que trae. Yo te lo doy a vos, vos me lo das a mí, vos con eso se lo pagás a un tercero, y nunca, si yo se lo doy a Nati le paga a Vero. Nunca pasó por el patrimonio de Nati, en realidad. Entonces ahí estoy haciendo un ocultamiento de bienes importante. Hoy en día, era lo que les comentaba antes, en Latinoamérica fue uno de los grandes avances fue que poner casi todos los países hoy en día ya tienen acciones nominadas y no nominadas al portador. Y uno de los conceptos principales que tenemos en todo este tipo de vehículos y de sociedades, para que no sean consideradas que estén parte dentro de un esquema mínimamente sospechado de inusual, es lo que llamamos el UBO, Ultimate Beneficial Owner, que es el beneficiario final, que es la persona física que en última instancia posee o controla, ¿sí?, una organización. Y es el que se va a beneficiar, en definitiva, de ese, pecuniariamente, digamos, de esa organización. El umbral habitual es más de 25%, ¿sí? O sea, yo tengo que poder saber realmente quién es el beneficiario final. Nunca dueño beneficiario, propietario beneficiario, no, siempre es beneficiario final. Es muy importante la palabra acá, porque eso es lo que todos sabemos que significa que esa persona mínimo controla más del 25% de una sociedad. Si vos me decís beneficial owner, yo ya sé que mínimo tiene el 25%. Obviamente, si uno quiere ampliar, que es lo que yo recomiendo, es a partir del 10% ya de participación societaria, hacer un due diligence ampliado, que ya vamos a ver lo que es el due diligence, pero si yo digo beneficial owner, yo sé que es el que tiene mínimo más del 25%. Beneficiario final es el uso que más se le da en Latinoamérica y Gafilat, ¿sí? El titular real, eso se usa en lo que es la Unión Europea, y propietario definitivo lo podemos usar académicamente, pero jurídicamente no se usa, sino que la que más se usa es Ultimate Beneficial Owner, beneficiario final o titular real en la Unión Europea. Si miramos el marco normativo general, y son van a ver que son las siglas que más ven, ¿sí? Tenemos Gafi, que en realidad en inglés es FATF, ¿sí?, que es el Task Force, que es el cual tiene las 40 recomendaciones e informes de evaluación mutua. Acá es donde ocurre todo. Luego tenemos el Gafilat, que es como el Regional Style. En cada uno, en realidad, de
Tenemos también el de Oceanía, tenemos también el de Asia, digamos como que Gafi está cada uno presente, pero nace dentro del seno de Estados Unidos. Luego tenemos el de las Naciones Unidas, United Nations, que surge a partir de las convenciones de Viena de 1988, Palermo de 2000 y Mérida de 2003. Estas son resoluciones del Consejo de Seguridad. Si ustedes miran, ahí va a haber un listado de personas que fueron sancionadas. En general, lo que mínimamente se te pide, por ejemplo, es que vos cheques en tu sistema que no tengas ninguna persona que esté sancionada, ni por OFAC, que es parte de Gafi, ¿sí? Y del US Framework en general, de Estados Unidos, ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea. Estos son listados de personas indicadas específicamente. Y dice, esta persona o este país tiene sanción. Entonces, una de las cosas que nosotros chequeamos es que vos todos los meses cheques que no tengas personas que estén relacionadas acá. Este chequeo tiene que hacerse mensualmente como mínimo. ¿Por qué? Porque todos los lunes, por ejemplo, OFAC actualiza sus listados y dice si hubo más personas que están sancionadas o no. Después hay otras que se incluyen como son las personas que tienen prohibido volar. Hay un montón de cosas más. Y después tenemos, por ejemplo, Wolfsberg, es uno muy común, que es un cuestionario que es la relación que rige la relación entre bancos, ¿sí? Yo en el glosario que les voy a mandar hay un montón solo para que sepan cuál es la organización. No necesitan saber qué es lo que hace cada uno, al menos no está en contexto, pero sepan al menos cómo buscar. Y si les aparece alguna de estas siglas, sepan dónde tienen que ir a buscar la información. ¿Sí? La verdad que, no sé, vengo estudiando esto y digo estudio porque sigo estudiando. Hace 20 años, claramente en una clase no vamos a poder aprender todo, pero al menos mi intención es que sepan dónde buscar la información que les falta. Después otro tema importante que tenemos es cuál es la diferencia entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué les digo esto? Porque en general los vemos juntos, que es Anti-Money Laundering and Counterfeit Terrorism, o prevención del lavado de activos y prevención de financiamiento al terrorismo, pero en realidad hay formas diferentes de detectarlos. Y entonces acá es donde es importante ver las diferencias. ¿Por qué? Porque el lavado de activos, o sea, el financiamiento terrorismo es cuando uno de alguna forma colabora con alguna célula activa que está intentando cometer un acto terrorista. El lavado de activos siempre tiene un ilícito como precedente, siempre hay un delito previo. En cambio, el financiamiento del terrorismo, la actividad puede ser totalmente legal. La pregunta clave del lavado de activos es ¿de dónde viene la plata? En cambio, el financiamiento del terrorismo es ¿a dónde va? Entonces, ponele, yo trabajo mucho en zonas de frontera. Trabajo en una de las zonas de frontera donde trabajo es Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú en Argentina, ¿no? Esta triple frontera. Ahí lo que se dice es que hay una célula activa de terrorismo, del Hezbollah. Entonces, acá es importante que todas las personas que estén ahí muestren dónde va el dinero. Entonces, acá es más importante checar al proveedor que al cliente. Porque lo más complicado que puedo tener es dónde estoy mandando el dinero. No sea cosa que termine mandando el dinero a través de un vehículo que está financiando el terrorismo. ¿Sí? El propósito del lavado de activos es ocultar el origen. En cambio, el financiamiento del terrorismo es ocultar el destino. El lavado de activos en general las sumas son grandes. En cambio, en el financiamiento del terrorismo las sumas pueden ser pequeñas porque en realidad estoy financiando a alguien para que cometa un acto terrorista. Y esto fue lo que pasó con las Torres Gemelas. El dinero fue entrando a poquito porque iba financiando a ciertas células que estaban despiertas dentro de los Estados Unidos. La detección en el lavado de activos es por el volumen y cómo se fue estructurando y cómo se fue colocando. En cambio, el financiamiento al terrorismo es por el lado de patrones y por los destinatarios, a dónde va el dinero. Lo que compartimos en todo esto es la ruta del dinero. ¿De dónde va, dónde viene y cómo se hace? En cada uno vamos a tener diferentes tipos delictivos que se fueron detectando a lo largo de los años.
y todas están reglamentadas de alguna forma u otra por las 40 recomendaciones del Gafi o por las directrices de la Unión Europea. Si no lo encontramos en uno, lo encontramos en otro. En general son muy espejo y cuando uno hace un descubrimiento de un nuevo tipo delictivo, en general se hace generalizado para todos. ¿Alguna duda sobre esta diferencia? Bueno, voy a la última parte. ¿Todo bien? Perdón, escuché a alguien. No, que todo bien, todo bien. Perfecto. Voy a la última parte y obviamente si nos quedamos si quieren conocer más, después programemos otra reunión, otro encuentro sin ningún problema con preguntas que tengan porque presiento que me voy a quedar corta de tiempo. Pero esto viene un poquito a las preguntas que hacían antes y ver justamente dónde nuestra actividad puede entrar acá, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos intervenir en toda esta parte, que es cuáles son los 4 pilares que tiene cualquier programa de cumplimiento. Y los 4 pilares principales son, primero tenemos una primera línea de defensa que son las políticas y procedimientos. Acá tengo que tener el marco formal escrito, tiene que estar aprobado. Y esto es una de las cosas que se van a investigar porque es que me van a revisar o que me van a auditar porque justamente es la primer línea de defensa que tengo para yo decir, esta actividad me resulta como mínimo sospechosa y se lo tengo que mandar a la UIF para que la investigue. La segunda línea de defensa que tenemos es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que ser una persona que tiene que tener autonomía técnica porque tiene que poder ir a decir a cualquiera, eso no se hace. Tiene que tener acceso al órgano de gobierno, tiene que tener independencia técnica y presupuestaria, aunque esto segundo nunca pasa, esa es una realidad. Nunca nadie tiene independencia económica. Y tiene que tener una capacitación continua. La parte de capacitación es importantísimo porque yo no puedo tener solamente el oficial de cumplimiento capacitado. Porque si yo mando al oficial de cumplimiento que le diga a los shareholders o a los dueños de un organismo, este negocio no va porque nos puede traer problemas, va a decir, no me importa nada, no me hagas perder plata. Entonces, tengo que capacitar a todos para que todos puedan llegar a comprender el nivel de riesgo al que nos sometemos si no estamos compliant con toda la normativa general. ¿Sí? Y por último, una auditoría independiente, que es lo que les contaba antes, que es la revisión periódica del programa para que primero ver que esté siempre a las 40 recomendaciones, que si hubo actualizaciones que estén incluidas ahí y ver que realmente todo eso que yo propongo como para que sea eficaz para prevenir o para detectar alguna de las fases del ciclo de prevención de lavado de activos, realmente sea eficiente. ¿Sí? O sea, y que se esté cumpliendo realmente. Que no solo lo tengan los manuales en las políticas y los procedimientos y que tenga la persona adecuada y el equipo adecuado, sino que además realmente estén cumpliendo con todo eso que se propuso allí. Y acá les traje algunos conceptos que son importantes tener y donde todos en cumplimiento sabemos qué significan, por más que, primero, ustedes ya saben que a los americanos principalmente les encanta hablar con siglas. KYC, EDD, SAR, CDD, todo. Entonces, lo más loco de todo esto es que todos los que estamos en cumplimiento sabemos exactamente qué significa cada una de estas siglas. Y como todo lo que pasa en cumplimiento no es solo una palabra, sino que incluye un ciclo, ¿sí? Incluye un procedimiento. Uno de los principales que tenemos es el KYC, que es el Know Your Customer o en español, conozca a su cliente. ¿Sí? Esta es la política general de identificación al cliente, sí o sí. Esto es todo lo que yo tengo que saber del cliente antes de que yo antes de decidir si lo acepto o no como cliente en realidad. Y además, este Know Your Customer o Know Your Client no se detiene solo al inicio de la relación, sino que constantemente yo tengo que ir actualizando este file que tengo del cliente
para saber si se mantienen primero si se mantiene la información y segundo si la información que nos dio es real. ¿Sí? ¿Cómo hago el Know Your Customer o Know Your Client? A través del CDD, que es el Customer Due Diligence o debida diligencia. ¿Sí? Este es un proceso integral y, como les decía, no es solo el inicio de la relación, sino que esto tiene que extenderse en toda la relación comercial que tenga. Estoy abriendo una cuenta bancaria, me piden documento. Hoy encima tenemos un montón de herramientas que nos permiten pedir muchas cosas más, pero me piden el documento, me piden un domicilio, me piden mi estado civil, me piden de qué trabajo. Si es una persona jurídica, nos va a pedir la composición societaria, la designación de autoridades. Todo eso me lo da. Yo, además, como sujeto obligado, no solo tengo que verificar que me haya entregado toda la documentación y hacer un checklist, sino que además tengo que verificar que todo lo que está en el checklist realmente sea cierto y pueda ser comprobable en forma independiente. ¿Cómo se hace eso? A través de registros públicos principalmente. Entonces, vamos a ver un due diligence de Argentina. Primero voy a verificar con la copia del DNI que la persona coincida con la cara, la foto, con la persona que vino a traerme el documento. Segundo, que esté vigente. ¿Cómo me fijo que esté vigente? Con el número de trámite. Yo tengo forma en la página de RENAPER de ver realmente que ese documento está en trámite. En Estados Unidos, por ejemplo, tengo un sistema donde yo pongo el número de Social Security Number y me va a decir si ese Social Security Number está activo realmente o no. Si estamos hablando de Paraguay, lo que me va a verificar es el RUT, lo mismo que en Chile. Si estoy en Paraguay es el RUC. En Argentina se puede hacer a través del QUIT, si es una persona jurídica. Entonces, primero tengo que tener yo como persona que está analizando, como analista, siendo la primer barrera, tengo que ver que mi proceso y mi procedimiento me exige exactamente lo que se necesita para poder llegar a una conclusión de identificación del cliente. ¿Qué lo he podido identificar? ¿Qué he podido validar el domicilio? ¿Qué he podido verificar la actividad comercial? Y demás. Ahí voy a tener lo voy a pasar por la matriz de riesgo y voy a tener una cierta categoría de riesgo, ¿sí? En muchos de los casos, si me da un riesgo moderado, me da un riesgo alto, tengo que pasar a lo que es un EDD, que es un Enhanced Due Diligence, o en español lo llamamos debida diligencia reforzada o ampliada, ¿sí? Y puede ser debida diligencia o diligencia debida, es lo mismo. En la mayoría de los países es diligencia debida, en Argentina usamos mucho también debida diligencia. En general, la debida diligencia reforzada exige otro tipo de investigaciones. No solo vamos a chequear que toda la documentación sea identificable independientemente y que los hayamos pasado por todas estas listas de la SOFAC, de ONU y demás, sino que además voy a ver más en profundidad si tiene antecedentes negativos financieros, si tiene antecedentes negativos comerciales, un montón de otras cosas, y incluso en muchos lugares, si por ejemplo estamos hablando de una persona jurídica, se hace una visita física para comprobar que el establecimiento existe y está operando realmente. Si es una PEP o politically exposed person o persona políticamente expuesta, que son funcionarios de alto nivel, familiares y ciertos allegados, con ciertos países va cambiando el nivel, ¿sí? Hasta dónde y por cuánto tiempo son considerados personas políticamente expuestas. Una vez que han dejado el cargo, el Enhanced Due Diligence también lo que hace ahí es ver si tiene casos de corrupción o investigaciones en curso de los cuales se le haya acusado, ¿sí? Luego tenemos lo que es SAR o STR, que son el reporte de operación sospechosa. En español lo llamamos ROS, ¿sí? Que es reporte de operación sospechosa. Y estos son confidenciales. Esto es un tema muy importante, que esto viene a la pregunta de quién es el que investiga. Cuando uno hace la
el ROS, declara el ROS, nadie más se entera, ni siquiera los otros bancos se entera que hay un ROS declarado. ¿Sí? Porque lo que nosotros tenemos que hacer igualmente y de todos modos es preservar el derecho, el secreto bancario o el sigilo bancario, como se lo llaman algunos países de Latinoamérica, o Bank Secrecy Act, que es el de Estados Unidos. Entonces, cuando uno lo reporta, el único que sabe es uno que lo reportó, lo que no sabes es tampoco cuál es el resultado, salvo que sea un caso público. Pero sí te pueden llamar y pedir mayor información, y una de las obligaciones que tiene el sujeto obligado es a colaborar en la investigación. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, tipping off, que es el acto de alertar, que es el delito de revelar el reporte. Si vos le avisaste a un cliente, ¿sí?, que vos declaraste un ROS, de hecho, estás incursionando en un delito penal y podés ser denunciado. O sea, si la UIF se entera, te puede incluso a vos como sujeto obligado multar o penar. Con lo cual, hasta ese lugar llega el acto de confidencialidad. Nunca a nadie le puedes avisar. De hecho, ninguno de nosotros, salvo que sea un caso que después termine en una investigación grave, nos enteramos si hubo o no un ROS. Ahora bien, hay una nueva legislación en Estados Unidos, que es la reglamentación, la 314B de la FinCEN, donde hay ciertos bancos que entre ellos, si están incluidos en ese listado, si ellos voluntariamente aceptan compartir o no esos ROS. En ese caso no incurren dentro de lo que es el delito de tipping off, de estar informando esto, pero tienen que estar inscriptos en forma previa y tienen que compartir todos la información. No puedes compartir alguna sí o alguna no. La verdad que en Estados Unidos tuvo buena aceptación y está siendo útil para detectar mayores casos de principalmente lo que son trata de blancas, ¿sí? Porque es esto que se utiliza mucho, el depósito de pequeños montos en diferentes organismos y ante diferentes testaferros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después el glosario que les dé va a ser un poco más ampliado. En lo que es el derecho comparado, tenemos dos tradiciones jurídicas, pero el sistema es global. Y tenemos, en common law, tenemos el mens rea y el willful blindness, ¿sí? Y en los sistemas codificados lo llamamos dolo eventual y dolo directo. Están los dos tipificados. Patrimonios, ahí tenemos, en el common law lo llaman trust con dualidad legal o equitable o equitable, y nosotros tenemos fideicomisos por ley específica. En lo que es el beneficiario final tenemos settlor, trustee, protector y beneficiarios en general. En los sistemas codificados tenemos fideicomitente, fiduciario y beneficiarios. Estas son figuras más complejas, todas, que son vehículos que se van utilizando, con lo cual en lo que es beneficiario final y patrimonios, lo más probable es que acá van a recurrir más al derecho que están utilizando, que están traduciendo, que están aportando, que a lo que es la legislación general de prevención de lavado de activos. Y en lo que es en sanciones, tenemos en los dos sanciones penales y sanciones administrativas. Lo que cambia mucho en lo que es sanciones penales es según el país, y esto en los sistemas codificados es donde más vemos el problema, es en aquellos países donde tenemos o no tenemos la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si no tenemos responsabilidad de personas jurídicas, solo las personas físicas pueden ser condenadas. En cambio, en algunos países, el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica fue ampliado. En Argentina, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, solo de empresas privadas, no de empresas públicas, y creo, si no me equivoco, fue 2016, entró vigente en el 2017, no recuerdo muy bien, pero en este caso pueden ser penadas, hasta incluso pueden llegar a tener la pérdida de la personalidad jurídica, en ciertos casos principalmente de corrupción.
Es un gran avance, pero por ahora tenemos la mayor cantidad de sanciones penales solo a personas físicas y sanciones administrativas también y civiles también a personas jurídicas. Y como reflexión final, el traductor jurídico especializado no traduce palabras, traduce contexto normativo. Y esto me parece que es una de las principales cosas que encierra la profesión, que engloba la importancia que tiene la profesión y por qué, por ejemplo, todos estos asistentes de inteligencia artificial que realmente nos están simplificando mucho la vida, es poco probable que puedan reemplazarnos. Vienen a reemplazar ciertas actividades, pero nunca van a reemplazar ni el juicio profesional ni el juicio crítico de las personas que hay atrás de cada una de estas actividades. Así que ahora lo dejo para preguntas, si tienen. Excelente, Ceci, buenísimo, espectacular. Aparte, bueno, era un montón de terminología y un montón de conceptos para abordar, ¿no es cierto? No era solamente terminología, así que bueno. Chicas, ¿quieren comentarnos algo, quieren comentarle algo a Ceci para compartirle o tienen alguna pregunta? Están todas con dolor de cabeza diciendo ¿qué es todo esto? Por Dios. What is this? What is this? What is this? Estás No, perdón, muteada, estaba Malina. muteada. Sí, Malina. Perdón, muy buena la clase, me encantó. Vamos a esperar el glosario Sí. para poder seguir leyendo un poquito más, pero muy bueno. Todo esto lo tienen más desmembrado, es con mis palabras, o sea, no les estoy dando bibliografía formal porque eso lo googlean y lo encuentran. Me parece que la visión mía desde que estuve, creo que en todos lados, quizás les puede servir más, ¿no? De ser auditora a formar de realmente un programa de cumplimiento de cero dentro de un banco, creo que quizás les puede servir un poco más. Alejandra iba a hacer una pregunta, me parece, porque se desmutió, pero volvió a mutearse. No, me quedé pensando cuando explicabas lo de clientes de riesgo y me acordé justo de un caso, o me puse a pensar en estrellas, deportistas o cuestiones así, que son personas que manejan mucho dinero y tal vez no viene al caso el ejemplo que voy a decir, pero me acuerdo mucho de un caso de Shaquille O'Neal que un día se mudó y no me acuerdo qué estado y como quería moblar su departamento, de repente compró como $4.000 en muebles en Walmart. Y Claro. lo que le pasó fue que el banco le dijo, che, a las 3 de la mañana alguien está intentando usar tu tarjeta, ¿qué pasa? Y bueno, Claro. como que lo relacioné a las alertas que los bancos suelen tener precisamente por estos movimientos sospechosos de dinero con cantidades grandes. Exactamente. Bueno, en todo lo que es deportistas y demás, uno de los escándalos más grandes ha sido el de la Conmebol, que Claro. justamente se utilizó la organización civil esa como vehículo para mover dinero de uno de los presidentes. Del presidente de la organización, que en paz descanse o no, no sabemos si está arriba o abajo, se murió en el 2019, pero bueno, justamente el gran problema cuando se murió. Claro, De sí. todos empezaron a reclamar su parte. Y decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en el medio? Y realmente los casos terminan siendo descubiertos por una falla justamente en todo este sistema. Y lo que nosotros estamos intentando de nuestro lado es decir, poder prevenirlo un paso antes. Los casos graves como lo que es de trata, que son muy difíciles de ver. Por ejemplo, ahora hay, dentro de lo que es la Organización General de lo que es Prevención del Lavado de Activos y demás, hay una alerta muy grande porque en los casos de mundiales, este año es la World Cup acá, y hay como una alerta especial porque se utilizan muchas veces estos organismos para la prostitución, viste, turismo receptivo, vengan y le damos chica, le damos chico, lo que vos quieras, y por otro lado para trasladar gente de un lugar a otro, porque estamos yendo al partido. Entonces, las alertas en estos eventos masivos internacionales son enormes. Todos los bancos en este mes y medio van a estar mucho más alerta con el tipo de operaciones que se generen. Entonces, esto era un poco lo que les decía, ¿no? Decir cómo el contexto geopolítico y social te va indicando también cómo ver. El tema es que si vos tenés la base de todo esto, vas entendiendo
por dónde Claro. vienen, dónde está el riesgo, dónde está el peligro. Después empezás a ver peligro por todos lados y a mí me pasa que me río porque veo un lugar medio vacío, esto está lavando guita seguro, y sigo de largo porque como que ves lavadero de plata en todo y decís, no, pobre, le está yendo re mal nada más. Pero bueno, Claro. uno empieza a ver las tipologías en todos lados, en todas las conductas. Pero bueno, mucho tiene que ver que esta disciplina se empieza a formar desde la experiencia misma y no desde la teoría. Claro, Esa sí, es sí. una de las Sí, grandes termina siendo cosas. muy, muy interesante. Sí, totalmente. Así que nada, si quieren hacer algún otro encuentro, necesitan información, igual me pueden encontrar, me encuentran por LinkedIn, me ubican sin ningún problema. Compliance incluye muchas cosas, esto es apenas una partecita de lo que vimos de lo que es prevención de lavado de activos, pero todo lo que es la ética profesional incluye muchas cosas, aplica a todas las industrias, a todos los países, y si bien hoy está de moda, venimos trabajando en esto hace muchos años, como les decía, antes me preguntaban a qué te dedicas, yo decía compliance y me miraban como, ¿y eso con qué se come? Pero es una carrera que solo va a seguir creciendo, con lo cual cualquier duda que tengan y si tienen incluso dudas de decir, che, me interesa como para tenerlo para mi carrera futuro, cuenten con mi conocimiento. Todo lo que sé, yo lo comparto sin ningún problema. Limitado o no, pero está para compartirse. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ceci, espectacular. Perdón, no No sé sé si tienen quién, alguna creo otra que alguna de las pregunta. chicas iba a decir algo y justo yo hablé sin querer. No, que muchas gracias. Muy buena la clase. Bueno, muchas gracias por el espacio, Nati. Ojalá que les haya servido. Seguramente, sí, Y les comparto el por material, les voy a supuesto. mandar todo el material a Nati para que ella se lo transmita. Y si quieren, les mando la presentación también, como para que tengan pantallitas de qué fue lo más importante que hemos visto. Está buenísimo porque, bueno, a lo largo del programa, algo que, bueno, que te estaba comentando un poquito hoy más temprano también, Mm. es que, bueno, las formaciones en cada país son diferentes, entonces las carreras, por más que puede ser que sea una misma carrera, a veces hay diversidad, entonces está buenísimo porque podemos reforzar conocimientos e incorporar conocimientos. Por ejemplo, esto muchas veces es nuevo, 100%, entonces quizás también hay un poco de silencio porque, bueno, es como mucho para procesar y decir, bueno, ¿qué hacemos Totalmente. con toda esta información? No sé Por eso, a dónde lo anotamos, ¿no? ¿qué hago con esto? Por Sí, eso digo, después de que les comparta el material, si sienten que quieren hacer un follow-up de todo esto, estoy disponible en serio, sin ningún problema. Cuando yo empecé muchas gracias. yo creo que soy una de las más antiguas en el área y dentro de las más antiguas la más joven, ojo, porque soy joven todavía. Por Entonces, supuesto. tengo 20 años de experiencia, pero me considero una persona joven todavía. Claro. Eh, no, y realmente hemos andado mucho camino ya Ujú. y me parece que está buena la experiencia porque nosotros empezamos en todo esto. Ustedes piensen que en su momento las investigaciones, que todos me decían, trabajás, sos espía. No, en realidad hacíamos due diligence, pero no tenías No, registros públicos, no tenías Google, no tenían un montón de cosas, entonces revisabas la basura muchas veces para hacer este tipo de investigaciones. Porque el due diligence, si bien hoy se usa mucho más normalmente, antes se usaba mucho, antes no, o sea, eso se sigue usando, pero uno de los motivos principales por los que se hace el due diligence es para la fusión, la adquisición de empresas. ujú. Entonces, querés ir más profundo, lo que llamamos Mm, EDD hoy, que hoy se puede hacer casi todo digital, muchas veces es entender la reputación que tienen. Entonces, terminás en ese momento, armabas papeles que habían trozado, te los afanabas de la basura para ver, es un mundo diferente, me han perseguido sacando fotos. Hoy uno se mete en Google Maps y ya ves el frente del lugar, o claro, sea, claro. hay un montón de herramientas y todo esto nos fue dando también cómo se comportan las personas que no quieren estar dentro del sistema a propósito, Ujú. porque justamente cómo querés, una de las formas de estar fuera del radar es no estar digitalizado. Claro, Entonces decimos, todo esto no tiene que perderse porque sigue siendo, hoy es una gran manera de esconderse a plena luz. claro. Sí, Simplemente no estoy totalmente. online, pero hago todo lo mismo, porque nadie está mirando todo lo que es analógico, sino que estamos todos mirando la parte digital. Y por eso es tan importante el tema de
las investigaciones ampliadas, de los due diligence, de las debidas diligencias ampliadas, donde uno tiene que trasladarse al lugar y realmente ver lo que está pasando. Ujú. Pero bueno, sí es Claro, divertido. para poder comprenderlo, Claro, como para poder ver comprobarlo. realmente lo que Sí. está pasando. Entonces, nada, yo siento que sí tiene, más allá de que es muy regulatorio, un montón de cosas muy aburrido, puede llegar a ser muy divertido también esto. Anaí, Hola, yo tengo una duda hola. que no sé, es medio de ignorante, pero es nuevo para mí todo el tema. Tranquila. Nosotros como traductoras, Mm. ¿cuáles serían, por ejemplo, los textos en los cuales encontraríamos todos estos conceptos, vocabularios, al momento de traducir? ¿Cuáles serían esos textos, digamos? Podés encontrarlos primero en todo lo que es, en esto lo que son reportes de operaciones sospechosas. Muchas veces los pedidos de información pueden venir de los bancos corresponsales. Y si el banco corresponsal, por ejemplo, es americano, es el Chase o el Standard Chartered, todo el pedido de información viene en inglés. Y el pedido de información hay que enviarlo en inglés. Y esa información tiene que ser dada por traductor público. Ahí es donde más nos vamos a encontrar. El pedido de información en la investigación entre el ida y vuelta de los ROS es donde más vamos a encontrar este tipo de info. Y por otro lado, después, los cuestionarios, por ejemplo, vos querés abrir una cuenta, sos un banco latinoamericano y querés abrir una cuenta corresponsal. Todos tus documentos y todas tus políticas tienen que estar traducidas al inglés para que el banco corresponsal pueda tomártelos como válidos dentro de su due diligence, porque ellos tienen que hacer un due diligence de ellos. Entonces, todo esto uno se lo puede encontrar o en documento oficial de investigaciones, de operaciones sospechosas, o de la parte anterior incluso, que son las políticas y los procedimientos de cada uno. Ah, bien, bien, perfecto. Y algo que quería agregar, que seguramente Ceci ya lo sabe, pero bueno, se me vino ahora, es que también cuando se crean, por ejemplo, los VASPs, que son las sociedades, o sea, son registros, se llaman Special, perdón que me olvidé, se me trabó la memoria, pero son estos vehículos que se utilizan de activos, perdón, se me borró totalmente la palabra, ya se las busco porque no me quiero quedar con esto acá, se me traba entre el español y el inglés, pero son los registros estos que se hacen ahora para poder generar, digamos, sociedades o algún tipo societario, que a veces inclusive puede ser un individuo, no hace falta que tenga un registro en sí como persona jurídica, sino que lo que van a poder hacer es, o sea, de alguna forma, como individual o como individuo o como sociedad, pueden dedicarse a la venta de cryptocurrency. Esperen que no me puedo Los acordar. PBS, VASPs, que se llaman sí, Virtual en Assets inglés, Service Provider. Sería exactamente. proveedor Proveedor de servicios de de activos servicios de digitales. activos virtuales, sí. O Para digitales o constituir, virtuales. no me salía porque tampoco me lo acordaba en español. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, ahí también cuando constituyen, si son, por ejemplo, si son una sucursal, una subsidiary de alguna compañía del exterior, sí, obviamente ahí hay para traducir todo lo que es constitutivo de una sociedad como en cualquier sociedad. Porque Y esos muchas registros veces ahora también, se constituyen en Argentina. claro. Y De después además 2025 están también, regulados. si vos, por ejemplo, trabajás con una empresa que justamente tiene operación regional, todo lo que es la traducción de documentos, todo lo que son Articles of Incorporation, designación de autoridades, que cada país tiene lo suyo, de encontrarle el equivalente al país, ¿sí? Porque vos decís, en Estados Unidos tenés el Article of Incorporation, perfecto. En Argentina tenés el estatuto. Para algunos, para otros tenés el acta de constitución. O sea, nuestra función, o sea, la función desde el lado de la traducción es justamente ser accurate con el equivalente en cada uno de los países. Y ahí es donde es importante tener el contexto de decir, bueno, mira, sí, en este caso lo que necesitas, lo que te está pidiendo el banco de allá es la designación de autoridades, o la constitución, o tu política esto, o cómo vos, qué sé yo, tenés que denunciar la información sobre todos los reportes de operación sospechosas que declaraste.
¿no? Aunque sea la cantidad sin declarar, tenés que poder traducir eso. Y ahí es donde se van a encontrar con todo este vocabulario. Obviamente está relacionado con el mundo financiero, pero sí nos puede pasar que sujetos obligados tenemos, por ejemplo, los escribanos en casi toda Latinoamérica son sujetos obligados. Entonces, ellos, cualquier escritura, además pueden llegar a aparecer este tipo de cosas. Tienen que dar también calificación de riesgo, por ejemplo, en Argentina, los escribanos. Tenemos con las compañías de seguro. Las compañías de seguro, muchas de estas políticas tienen que aparecer en la póliza directamente, ¿sí? Para decir, por ejemplo, no se puede retirar sin una investigación o lo que sea, no se puede pedir un adelanto de los que es seguro de vida, ¿no? Obviamente, si es un seguro de auto, los riesgos de lavado de activos son muchos, casi son, no digo que no existe porque en todo existe, pero son mucho menos probables. Entonces, cada uno de los sujetos obligados, toda su documentación va a tener este vocabulario de alguna forma. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. No sé si Chicas, tienen ¿alguna otra tiene pregunta. alguna otra pregunta? ¿O algo que quiera comentar? Medítenlo. Tranquilas, medítenlo y lo digo realmente y comprometida con esto, si necesitan o quieren más información, me buscan, sin ningún problema. Excelente, Muchas Ceci, gracias por muchísimas todo, gracias por Ceci. todo. No, Muchas por gracias. favor, un placer realmente y espero que les sirva. Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Muchas Gracias por todo. gracias. Nati, Gracias, gracias por el bueno. espacio. No, encantada. Muchísimas gracias a vos por ayudarnos y traernos luz sobre todos estos temas. Te mando un beso grande y bueno, y después hablamos, ¿ok? Nosotros nos Listo, hablamos y un bueno, beso a las chao, buenas chicas. noches a Chao, todos. chao. Buenas Buenas noches, noches. muchísimas Chao, gracias. gracias, Chao, chao. gracias.